Ok, entonces ahora vamos a continuar con el estudio de la doctrina del Hijo. Y esto es muy importante porque necesitamos conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente tenemos un conocimiento general y algunos tienen un conocimiento histórico de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero no hay un conocimiento profundo acerca de todos los aspectos en que Jesús es muy importante. Ya miramos que Jesús es Dios hecho hombre, tiene las dos naturalezas y que además vino a establecer el reino. Pero como reino es importante mencionar estos aspectos que yo vine a estudiar en un tiempo y es acerca de qué corresponde a esto en relación al trono de Dios, a la corona y al cetro. Todo rey tiene un trono, tiene una corona y tiene un cetro. Ahora, ¿qué representa el trono? El trono representa esa autoridad, ese poder, esa autoridad y ese dominio. Pero nosotros entendemos que, que el trono representa la gracia, porque así lo dice en Hebreos, el trono de gracia. La corona es la corona de gloria, que está expresado en la Biblia en estos términos, y el cetro es un cetro de justicia, porque el rey, y las representaciones de los reyes de Israel, el rey que extendía su cetro hacia alguna persona era porque le agradaba o le gustaba la presencia de esa persona. Ese cetro pues es de justicia y por eso nosotros en lo que Lutero insistió fue en la justificación por la fe. Nosotros somos justificados a través de la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y en su sangre preciosa y su cuerpo que fue inmolado. Entonces, este es un aspecto muy importante. Bueno, sigamos acá con estos aspectos. El otro aspecto importante es, él es el autor del Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? Son las buenas nuevas de salvación que trajo Jesucristo a través del plan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para morir por nuestros pecados, ir a la cruz y entregar hasta la última gota de su sangre para la redención de todos los que pueden creer en él. Y esa redención se cumple cuando Jesucristo va y le predica a los espíritus encarcelados, o sea, su redención fue para todos, tanto del Antiguo Testamento como de los que vivían en aquella época, así como los que vienen de ahí y venimos de ahí en adelante. El mensaje de salvación está expresado muy claramente en Juan 3:16. Este versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vino a darnos vida eterna y vida plena. Esta es la expresión del Evangelio. Ahí está el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo. En el punto 6, Él es el ungido, el santo de Israel. Y por eso todo esto está basado en la revelación. Todo lo que instituyó Jesucristo para la iglesia está basado en la revelación que la da Pedro, porque Jesús pregunta, ¿y ustedes quiénes piensan o qué creen que soy yo? Y Jesús les dice a ellos, y especialmente a sus apóstoles, pero es Pedro quien dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces esa revelación de que tú eres el Cristo, y es lo que dice en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, que es el ungido, el santo, el Hijo de Dios viviente. Y después le da una serie de aspectos que por interpretación algunas veces no se ha hecho clara, porque realmente la piedra y el fundamento es Jesucristo, quien es la roca sobre la roca que edificará la iglesia.
¿ok? Bueno, esto es importante. El autor del Evangelio, él es, yo puse ahí también cuando habla de Jesucristo en Nazaret acerca de la unción y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y todo lo que él hace en su ministerio. El punto 7 tenemos, él inicia su ministerio a los 30 años y su ministerio está basado en la salvación y en la sanidad y en los milagros. Si no creen a través de lo que él habla y de lo que él dice, van a creer a través de los milagros. Eso lo hizo Jesús y dijo estas palabras, no son los sanos los que necesitan, sino son los enfermos. Y él vino por los enfermos y todos estábamos enfermos porque habíamos pecado espiritualmente y por consiguiente también esto ha causado todas las enfermedades que existen en el mundo y que realmente él vino a sanar y a restaurar y a deshacer todas las obras del diablo porque realmente nosotros creemos que mm, Adán y Eva fueron engañados por Satanás y por consiguiente cayeron en pecado y cayeron en la separación de la vida eterna y fueron echados del paraíso, pero después comenzaron a sufrir las enfermedades que nos aquejan a muchos y que realmente es por causa de nuestro pecado y de nuestras transgresiones a Dios. Lo otro que es muy importante es en el punto 8 y ya lo hemos visto, y es que Él trae la gracia. Juan lo dice muy claramente en el capítulo 1 versículo 16 17 porque de su plenitud tomamos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, ahora esto es importante porque Jesús vino a cumplir la ley que nadie podía cumplir y Jesús eleva el estándar moral porque él dice estas palabras, pero yo os digo, y pone un estándar mucho más alto que el que estaba escrito en la ley, porque dice estas palabras. La ley dice esto, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Lo mismo para el que mira a una mujer y la codicia ya adulteró con ella, se adulteran en su mente, en su corazón. Y también yo digo, lo dijo Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, porque antes en la ley estaba escrito que que no era necesario amar a los enemigos. Y otro aspecto que yo siempre había tenido inquietud era acerca de cuando dice Jesús, de cierto os digo. Y estudiando encontré que Jesús está afirmando la verdad de estos versículos que mencionamos en Juan 5. Y es cierto, el que no oye mi palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es muy importante. Y en Mateo 18 dijo, de cierto os digo que si no volvéis como niños, y también hablamos acerca de volver a esa inocencia y la pastora mencionó de ser como niños también, de ser perdonadores, perdonar fácilmente para poder entrar al reino, ¿cierto? Tenemos que volver a esa real inocencia de los niños. También dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Yo no entendía decir cómo vamos a hacer nosotros cosas mayores que las que hizo Jesucristo. Pues ahora podemos hacer cosas mayores porque Él es la cabeza del cuerpo de Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo que obedece a la voluntad de Cristo para hacer cosas mayores. Ahora, una conclusión que yo saqué en esto, porque Jesucristo es el único que puede decir esto, yo soy el camino, la verdad. No es una verdad como cree el mundo, sino Él es la verdad
y la vida. Y esto hace referencia, yo creo que a el tabernáculo, el camino, que es el atrio, la verdad, que es el lugar santo, y la vida. Ahí es la vida del Espíritu, la vida que vino Jesucristo a darnos. Y aquí comenzamos o acabamos la parte del resumen y comenzamos el punto 11. Nos faltan otros 10 puntos que son bastante importantes. Entre esos, esa es una conclusión que yo he sacado y que obviamente se toma de Jesús porque en él está resumida estas tres palabras que son fe, esperanza y el amor. Para las otras versiones antiguas es la caridad. Pero digo yo que estos son tres pilares. Lo dice el apóstol Pablo en sus epístolas, no es del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. La fe porque Él es el autor y consumador de la fe. La esperanza porque nosotros estábamos desesperanzados cuando pensábamos que nos íbamos a morir y nos íbamos a condenar, pero Él vino a traer esperanza mediante la resurrección. Por eso, si creemos en la resurrección de Cristo, no podemos creer en la reencarnación. Esa es una doctrina completamente opuesta a la doctrina de Cristo. Y el amor, porque el amor cubre todo pecado y cubre todo, toda falta, toda transgresión, todo pecado. Y el amor es algo bien importante porque Dios es amor y la expresión del amor que trajo Cristo, de ese amor sacrificial, de ese amor incondicional y de ese amor ágape, está expresada en Cristo en la obra que Él consumó con su vida. O sea, la fe, porque Él es el consumador de la fe, la esperanza por la resurrección y el amor es el amor sacrificial de Cristo y amor ágape. Ahora, también hay algo muy importante porque cuando él habla y está todavía en la transición del Antiguo y Nuevo Testamento, habla estas palabras, no vine a traer mi doctrina. Obvio que hay una doctrina que viene de Dios, pero él viene a traer es lo de Dios, pero también forma parte importante las palabras que él dice porque son ya la doctrina que nosotros sabemos que trajo Cristo y por eso en Juan 7, 16, 17 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es la mía, sino de aquel que me envió. Y eso es un concepto apostólico porque el que ha sido enviado y primordialmente porque el Antiguo Testamento estaba esperando la venida del Mesías y él fue el enviado de Dios Padre. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Él no podía hablar por su propia cuenta porque pues obviamente sabemos que el Padre trazó su doctrina en el Antiguo Testamento. Él comienza a trazar una doctrina del Hijo, que es la que nosotros estamos exponiendo actualmente, y luego viene la doctrina del Espíritu Santo, por eso la sana doctrina parte del Padre, luego del Hijo y luego del Espíritu Santo. Y establece esto. ¿Quién me va a ayudar a leer estos textos? ¿No está Yo, Andreita por ahí? no, ya está en lo de la tesis de la maestría. Sí, yo le dije que era muy importante que terminara eso porque es una responsabilidad que ella tiene. Entonces, Ah, ya, Marta, ¿me ayudas a leer? sí, señor. Bueno, Bueno, Mateo Mateo, 28. bueno, la gran comisión es una ordenanza. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bueno, esto es una ordenanza, es una orden de Dios y tenemos que cumplirla todos. Tenemos que cumplir con esta labor. Por eso dice, por tanto, id. No dice si quieren ir o si les sugiero que vayan, no es una orden. Id y hacer discípulos. O sea, tenemos la obligación de compartir el mensaje del Evangelio. Y
llevar a esta gente que se convierte para ponerla en manos de la iglesia, de los pastores y de los ministros que van a enseñar en la iglesia. ¿Ok? Bueno, por eso esta figura nos muestra a Jesús diciéndole a este hombre de Dios, vaya y predíquele y que se conviertan y luego se hagan mis discípulos. Ok. Este en el punto 14, este es un punto bien importante porque Jesús es el modelo, el hombre perfecto, el varón perfecto, así como lo dice en Efesios capítulo 4, a la estatura del varón perfecto. Él es el modelo de hombre, de cómo debemos ser, y basado en qué, en que él venció la carne y caminó una vida de santidad. Ayúdame, Martica, aquí a leer esta parte. Punto 14 es el modelo de hombre, venció la carne. En el contexto cristiano, Jesús venció la carne, se refiere a su victoria sobre el pecado y la tentación, demostrando obediencia perfecta a Dios incluso en su humanidad. Esto se ve en su capacidad para resistir las tentaciones de Satanás y en su sufrimiento en la cruz para expiar los pecados de la humanidad. Al vivir una vida sin pecado y ofrecerse como sacrificio, Jesús abrió el camino para que los creyentes también puedan vencer las inclinaciones pecaminosas de su propia naturaleza humana. Bueno, aquí tengo que mencionar una cosa muy importante y es esto. Yo creo que todos hemos pasado o podemos estar pasando por una situación en que no podemos vencer a nuestra carne. La tentación es tan grande que no podemos vencerla y por eso cometemos pecado, ¿cierto? Por eso él dice que tenemos que cuidar de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestros ojos para no ver lo que muchas veces tenemos la tentación de ver. Incluso los hombres tenemos un problema muy grave y es que pasa una muchacha bonita y uno la mira. La primera mirada no tiene problema, pero la segunda que se hace sí ya puede haber tentación y ya caemos en pecado, así como lo dijo Jesucristo, que solamente con mirarla o desearla ya estamos pecando. Igual para las mujeres que tienen la tentación y por sus oídos oír cosas que no deben oír algunos comentarios, algunos chismes y a veces cosas que son graves y ahora caigo en cuenta de que muchas veces hablamos mal de nuestros dirigentes y realmente Dios ha puesto esos dirigentes ahí para alguna razón. Por eso, miren muy claramente que en las epístolas de los apóstoles no estaban hablando del gobierno ni estaban interesados en lo que estaban haciendo los gobernantes, sino estaban interesados era en cuál era la voluntad de Dios y no de criticar lo que yo les dije una vez a mis hijos, a mi familia, porque estaban muy preocupados por lo que estaba haciendo el presidente de los Estados Unidos. Y yo les dije, nosotros estamos viviendo bajo el reino y la autoridad de Dios y por consiguiente tenemos que darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo con nosotros. Y se ha puesto un presidente, bueno, como decía mi padre, cada cual se merece el gobierno que tiene. Y yo creo que siempre Dios tiene la razón porque Él sabe a quién poner. Y si muchas veces sucedió como con los emperadores romanos que persiguieron a los apóstoles y a los cristianos, muchas veces nosotros necesitamos de eso, de esa persecución para que vayamos y le prediquemos o vayamos a otros sitios a predicarle a la gente. Y eso pasó con el pueblo de Israel, de esa diáspora, y tuvieron que irse a otros países y allá pudieron los apóstoles del Cordero, pudieron predicarle y se pudo llevar el Evangelio a otras naciones. Al apóstol Pedro tuvo que tirarlo al suelo del caballo, del camello, donde lo tiró no se sabe, pero seguramente un caballo y lo tiró al suelo y se le reveló como realmente como
como el Mesías y el verdadero Mesías, y pues él recibió revelación después de quedar ciego por la luz que lo iluminó en ese momento, quedó ciego por 3 días y obviamente que se convirtió y recibió revelación de muchos aspectos que son muy especiales porque tenemos que leer las epístolas de Pablo para entender muchas cosas del Nuevo Testamento. ¿Qué significa para los creyentes este proceso, esto que está pasando en relación con la liberación del pecado? Mártica, ¿me ayudas a leer eso, la liberación del pecado y de ahí en adelante? Y la Señor. obediencia a Dios. Bueno, estos 3 aspectos, la liberación del pecado, la lucha contra la carne y la obediencia a Dios, que es el ejemplo que nos dejó Jesucristo, porque realmente si nosotros no podemos, debemos pedirle a nuestro Señor Jesucristo, decirle claramente, Señor, no puedo con este. Así como le dijo el apóstol Pablo, quítame el aguijón que tengo en la carne. Y el Señor dijo, bástate mi gracia. Y es a través de la gracia que, bueno, Dios hace cosas maravillosas. Martica, ayúdame a leer aquí, por favor. Sí, Señor. ¿Qué significa para los creyentes? Liberación del pecado. Al creer en Jesús, los creyentes son liberados del poder del pecado y reciben la capacidad de vivir una vida transformada por el Espíritu Santo. Lucha Amén. contra la carne. Ujú. La carne sigue presente, los creyentes pueden resistir sus deseos y pasiones a través del poder del Espíritu. Obediencia a Dios. La victoria de Jesús sobre la carne permite a los creyentes vivir en obediencia a la voluntad de Dios y agradarle en sus acciones y pensamientos. En resumen, Jesús venció la carne es una expresión que resume la obra redentora de Cristo y su impacto en la vida de los creyentes, quienes ahora pueden vivir libres del poder del pecado y en comunión con Dios. Amén. Amén. Precisamente es Cristo y a quien le debemos pedir que nos dé esa fortaleza para vencer esas tentaciones, esos pecados. Pero de todos modos, la carne no obedece, dice el apóstol Pablo, no obedece a la ley de Dios y siempre está en oposición a lo que es la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que nosotros le pidamos, Señor Jesucristo, por favor, soy incapaz de vencer esta tentación, soy incapaz con este pecado y por favor, ayúdame para que algún día, y ese es el camino del cristiano, porque tenemos un Padre que es perfecto y sabe de qué patica cojeamos o cuáles son nuestras debilidades, y poco a poco nos va llevando hacia la santidad y hacia la perfección que implica la madurez espiritual. Bueno, esto me pareció muy interesante porque esta es la parte, digamos, clave de esto que estamos hablando. Dice el hombre nuevo, el nuevo hombre creado en la justicia. Dice, de él, de Jesús aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban despojándose del hombre viejo para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo, lo que dice en Efesios 4, 22 al 24, dice, creado a imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos despojarnos de ese viejo hombre, todas las cosas que traemos como taras y sobre todo despojarnos de ese pasado que influye tanto sobre nosotros. Por eso Jesús lo dice en la palabra y lo dice el apóstol Pablo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Debemos renovarnos cada día en ese hombre nuevo que es a la imagen de Cristo, que es la imagen de Dios en justicia, en santidad y en verdad. Esto es muy, muy importante y tenemos que insistir en este aspecto del nuevo hombre en nuestras vidas. Y esto es clave y eso es por medio de la obra de Jesús en nuestro alma y nuestro espíritu. Jesús es el redentor de nuestra
alma, porque redime nuestros pensamientos para llegar a tener los pensamientos de Dios a través de su palabra, o sea, poder llegar a tener la mente de Cristo, el sentir de Cristo, o sea, la parte de sentimientos y emociones que está basada en el fruto del Espíritu, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es desarrollar el carácter de Cristo. Y tercero, caminar en la voluntad de Dios a través de los dones del Espíritu Santo. Y en una reunión que tuvimos, tuve una revelación en el sentido de que si nosotros caminamos en los dones del Espíritu Santo, obviamente estamos haciendo la voluntad de Dios, porque en esos dones y en eso que estaremos haciendo, obviamente estamos caminando en el Espíritu y glorificando a Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, este es un aspecto que yo siempre, los que van al consultorio les muestro la Biblia, en donde en Efesios 4 un niño me arrancó la página. Yo dije, pero ¿por qué me hizo este niño esto? ¿Viene de parte de Dios o del diablo? No se lo dije a él, pero yo reflexioné en el sentido de por qué tocan esa parte de la Biblia que obviamente pues uno la tiene ahí para que poderle darle palabra a la gente, y esto me pareció muy importante para darme cuenta de lo que dice verdaderamente en Efesios 4, hablando del ministerio de Cristo como el ministerio quíntuple, y no se insiste muchas veces en eso, sino solamente en los milagros o en las palabras que dijo Jesús, y no lo que más adelante en el Nuevo Testamento plantea el apóstol Pablo acerca del ministerio quíntuple de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y estoy convencido realmente de que esto es muy importante, y les voy a decir por qué. Y esto lo voy a leer yo porque voy a darle el énfasis y la importancia. Partiendo de esto, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Está hablando de quién? De Jesús, ¿cierto? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. A mí me impresiona estas palabras en el versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién puede ser alguien que pueda llenarlo todo en el cielo? Si realmente, bueno, nos muestran la figura y puede ser así, aunque si traemos eh, la fe, y si llevamos al cielo la fe en nuestro Señor Jesucristo, las puertas están abiertas, pero se nos habla que tenemos que golpear y decirle a Pedro que nos abra la puerta porque tiene las llaves. Pero mire cómo entra Jesús por encima de todos los cielos. Ahora, lo que no nos imaginamos es lo que dice después Jesús. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Eso será solamente para la época de Jesús? ¿O eso se dijo después, cuando el apóstol Pablo escribió la epístola de Efesios, la iglesia de Éfeso? Estaba hablando de que Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la obra del ministerio. Y se ha interpretado la obra del ministerio como el ministerio personal de un pastor o un líder, o el ministerio de una denominación, cuando es el ministerio de Cristo. ¿Y para qué? ¿Para qué esos 5 ministerios? Al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Y que quede muy claro, ustedes puedan repetir, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esa es la respuesta a algo que yo, cuando estaba en mis primeros pasos y estaba recibiendo una enseñanza, yo me paré y le dije, pastor, ¿dónde está el cuerpo? No veo el cuerpo. Y precisamente es por esta razón, porque realmente el cuerpo se edifica es a través del ministerio quíntuple Cristo. Ahora, ministerio quíntuple de Cristo, porque es en la Biblia donde Jesús aparece como apóstol. Él es el apóstol de nuestra fe, dice el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, dice en Hebreos 3:1. Apóstol, porque apóstol, la palabra apóstol viene del griego apóstolos, ¿sí? Que quiere decir enviado o enviar.
¿cierto? Y Él es el enviado por excelencia que viene a establecer y a extender la iglesia. Y eso fue lo que hizo Jesús como apóstol. Como profeta, es el profeta prometido por Moisés. Acuérdense que en el Pentateuco está escrito que iba a venir alguien más grande que Moisés y que cualquier otro profeta, y Él es el profeta por excelencia. Lo dijo la samaritana: ¿será que tú eres profeta? Y lo dice muy claramente en las expresiones de Jesús en Mateo 24, donde habla escatológicamente de todo lo que iba a suceder en el futuro y que estamos viviendo actualmente ese futuro. Como evangelista trajo las buenas nuevas a Israel y al mundo. Y lo dice porque también en el Nuevo Testamento no está solamente reducido a las ovejas de Israel, como lo dijo él, porque en ese momento estaba para llevarle la salvación al pueblo de Israel, sino a todo el mundo, como lo dice después en 1 Timoteo o 2 Timoteo, no me acuerdo muy bien. Bueno, sin embargo, Mateo dice que él fue a predicar el evangelio y extendió el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Como pastor, pues nosotros sabemos en el Salmo 23 la expresión de él como el gran pastor y el buen pastor. En Juan 10, 10 y 11, pues él mismo dice: yo soy el buen pastor. Y como maestro, pues imagínense quién dice mi rabí, que fue María Magdalena, y fue cuando lo vio resucitado y le dijo: mi rabí, mi maestro. Y el mismo Nicodemos le dijo: tú eres maestro, porque para hacer las cosas que haces y lo que enseñas con esa autoridad que tienes, y esa autoridad que tienes sobre la doctrina de Dios, es porque realmente eres un verdadero maestro. Creo que si ustedes no están convencidos del ministerio quíntuple, busquen estos versículos, léanlos y verán que realmente Jesús cumplió con este ministerio quíntuple, y creo que la iglesia tiene que cumplir con esta función de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor y de maestro. Desafortunadamente, y lo digo con pesar, que la mayoría de la iglesia, porque veo que incluso las denominaciones que no tienen en cuenta este aspecto del ministerio quíntuple son la mayoría. Entonces, lo que sucedió con Jesús, no siempre la mayoría tiene la razón. Y Jesús fue juzgado y la mayoría lo declararon como culpable, y sin embargo, eso no es cierto. Y sabemos que eso fue lo que pasó y que no la mayoría tienen la razón. Sin embargo, seguimos creyendo en la democracia porque es por mayoría, pero el que tiene realmente la razón es Dios, su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo y la palabra. Y por consiguiente tenemos que seguir las cosas que dice la palabra y no lo que dicen los hombres y los criterios de hombres. Yo no me atrevería, y no sé si el que se atrevió a anular principalmente el ministerio apostólico y profético puede decirlo después de leer Efesios 4, 9 al 12. Bueno, sigamos acá. Y en insistir de que esto tiene el propósito de perfeccionar a los santos. Y perfeccionar es, a muchos les da miedo decir que tenemos que llegar a la perfección. No, eso es imposible, no podemos. Sí se puede, porque la palabra perfeccionar está relacionada con llegar a ser maduro espiritualmente. Y maduro espiritualmente quiere decir cumplir con el propósito que Dios nos ha mandado. Obviamente, pues caminar como caminó Cristo quiere decir que caminamos en santidad, lo cual es difícil y para algunos casi imposible, pero para Dios no hay nada imposible, y sobre todo lo que Él quiere es la edificación del cuerpo de Cristo. Y mire que cada vez que yo hablo de la edificación del cuerpo de Cristo, me viene un versículo, lo dice en varias ocasiones en la palabra, en varios textos bíblicos, ah, en varios aportes de los apóstoles, dice: hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y eso quiere decir lo que nosotros tenemos que hacer como cuerpo de Cristo y como iglesia, de poner todos los enemigos de Jesús al estrado de sus pies, debajo de los pies de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Yo creo que eso es una cosa
bien importante. Vamos al 16, no sé si tenemos tiempo para acabar, si todavía tenemos unos minutos. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, lo dice en 1 Timoteo 2:5 en la Reina Valera 60. Martica ese versículo bien leído porque es muy importante. Bueno, y te hago una pregunta después, bueno. Sí, claro. Jesús es el único mediador. 1 Timoteo 2:5, versión Reina Valera 60. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Bueno, realmente el verdadero mediador es Jesucristo. Los otros son como intermediarios. Y realmente nosotros debemos ir, si tenemos la posibilidad de ir a la fuente, pues más. En estos días que estaba yo montando en bicicleta, había unas guanábanas muy grandes. Y dije yo, allá donde vivo yo no se consigue una guanábana de esas. Y entonces le dije yo, ¿dónde se consiguen esas? ¿De dónde las traen? Me dijeron del Tolima. Y me dijeron de otra parte, no me acuerdo. Entonces, pues realmente si uno quiere buscar la fuente y digamos que si está viviendo en otro país, tendría que venir a la fuente que es Colombia, donde esas guanábanas son una cosa inmensa y espectacular. Las guanabanitas que yo he conseguido ya en Houston son pequeñitas, no tienen el mismo sabor. Bueno, esto es para decir que el verdadero mediador es Jesucristo, así como lo dice Jesús, es el único Salvador, el único mediador, el único digno de adorar, el único que pagó el precio de nuestra alma por nuestros pecados para que no vayamos al infierno, porque hay un solo Dios y un solo mediador, y este Jesucristo en 1 Timoteo 2:5, es muy claro eso. Otro aspecto también que es muy importante para Espérate, entender te la hago fe. la Ah, pregunta. sí, haz la pregunta, Martica. Mira, tú dijiste Ah, que uno de los objetivos que nosotros tenemos aquí en la tierra, pues es alcanzar la perfección, la madurez espiritual, ¿cierto? sí. Entonces, esos santos que la Iglesia Católica canoniza, ¿ellos alcanzaron esa perfección espiritual por los milagros y la vida que llevaron? Y en el Pues, cristianismo, pues no se reconoce eso. pues lo que pasa es que realmente todo el que cumple la misión que ha sido encomendada por Dios se le considera santo y por eso el apóstol Pablo dice de los santos en Cristo Jesús. Ahora, nosotros somos santos porque ante Dios podemos entrar al lugar santísimo porque nos declara libres de todo pecado y caminando en santidad. Por eso ya los santos en el concepto nuevo testamentario no se honraban a las estatuas ni a las personas, sino se honra al santo de los santos, quien es Jesucristo. Y realmente Él es el que está por encima de todos nosotros y Él es el verdadero santo y a quien tenemos que imitar y quien es nuestro modelo. Por eso en nuestra mentalidad nuevo testamentaria, porque pues algunos se quedan en la mentalidad del Antiguo Testamento. Antes los objetos eran santos y por eso los judíos andan buscando el arca perdida. Pero ya nosotros sabemos que alguien, y por eso lo dijo Jesús, y por eso el cuerpo de Moisés se perdió, porque si no estarían honrándolo y nombrándolo santo y diciendo que debía honrarse o venerarse. ¿Y qué pasó? El cuerpo de Moisés se perdió. Y por eso Satanás quería hacer algo que fuera para idolatrar a Moisés y por eso el arcángel tuvo que arrebatarle el cuerpo. No se sabe dónde está el cuerpo de Moisés. Lo cierto es que apareció después en el Nuevo Testamento la transfiguración de Jesús, pero el concepto nuestro no es adorar a los santos, sino nosotros somos los santos que adoramos al santo de los santos. Amén. Amén, muchas gracias. Si te queda clara la respuesta a lo que preguntaste. Bueno, yo tuve un profesor en Haggai. Haggai es un instituto de liderazgo. Él decía que tenía la función de monaguillo.
Y entonces uno decía, pero ¿este es cristiano o es católico? Porque los católicos pues hablan de él. Y algunos han sido monaguillos, ¿cierto? Pero él decía que él tenía la función de monaguillo, que el monaguillo tenía que destapar a los santos y limpiarlos para que relucieran, pero era en el sentido alegórico de lo que representa en el Nuevo Testamento de despertar y limpiar a todos los santos para que verdaderamente brillen como santos, que es lo importante y es para cada uno de nosotros, brillemos en esa santidad, en esa perfección para que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, y lo dijo así, yo oí una enseñanza sobre eso, para que cuando nos vean podamos decir, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Y yo imito a Cristo hasta el grado de perfección, tal como que puede ser verdaderamente ejemplo. No como los padres que le dicen con un cigarrillo en la boca, mi hijo, no tienes que fumar porque eso es malo. O que llega borracho a la casa y le dicen, no, no tome trago porque eso es malo. Pero, o lo más sencillo, que dicen mentiras y le dicen a los hijos, diga que no estoy aquí. Y el niño dice, mi mamá o mi papá dice que no está acá. Y nos hace quedar mal cuando decimos mentiras, ¿cierto? Bueno, es algo normal que sucede entre nosotros, pero por eso le tenemos tanto miedo a ese camino de santidad, porque esa santidad es no para los objetos, sino para nosotros, para que nosotros sigamos el ejemplo de Cristo. Vamos a tomar este punto también, que es el de Jesucristo envía la promesa al Padre y les dijo a ellos, a los discípulos y a todos sus seguidores que lo siguieron después de su muerte y resurrección, les dijo, esperen, quédense quietos ahí y esperen la promesa del Padre. Y se refiere a la promesa de Dios de enviar al Espíritu Santo, como se menciona en el libro se menciona en el libro de Hechos. Esta promesa es vista como la capacitación divina para los creyentes, dándoles poder y guía para servir a Dios y ser testigos de Cristo y poder caminar en santidad, porque realmente el Espíritu Santo quien nos lleva a caminar en esa santidad. La promesa del Padre es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien es enviado para morar en los creyentes y capacitarlos para vivir una vida cristiana auténtica y poder caminar en el Espíritu hacia el modelo perfecto de la santidad. Por eso la sana doctrina tiene que tener incluido un aspecto muy importante y es el aspecto de la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por eso se llama así, santo. Y es el santo porque es Dios. Y es el Espíritu de Cristo porque es el Espíritu de santidad. Y Dios es santo, santo, santo. Lo dice la palabra, santo, santo, santo. Por eso no debemos tener miedo a esto y debemos caminar en santidad. Obviamente no debemos ni despreocuparnos, ni preocuparnos tanto por el tema de la santidad, sino conocerlo y conocer la santidad a través y por medio de la palabra y por medio de la vida de Jesús y por medio del Espíritu Santo, para que realmente podamos llegar a decir lo que dijo el apóstol Pablo. Yo imito a Cristo, por eso les puedo decir, imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. ¿Qué quiere decir? Yo soy un verdadero discípulo de Cristo. En vez de estar preocupado por las cosas que debemos adorar o las idolatrías que tenemos, que son idolatrías del tiempo moderno. A veces idolatramos el dinero más que a Dios, las posesiones, las casas, los carros, muchas otras cosas, más que a Dios cuando no decimos lo que dicen los mexicanos, primero Dios, pero bueno, no lo cumplen tampoco. Y ojalá que nosotros lo cumplamos poniendo primero a Dios. Bueno, sigamos aquí en esto. Bueno, esa es la promesa del Padre, ahí viene el Espíritu Santo y viene siendo una paloma, derrama un poder
muy especial para que podamos testificar ante otros y que cuando hablemos seamos testigos de Jesucristo, de la obra de Jesucristo, del Evangelio y de mm, anunciar todas las virtudes de Cristo y llevar a la gente al perdido, especialmente al camino de la salvación. Estos dos últimos puntos los vamos a ver así rápidamente. Mm, hago referencia a Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, es la figura del antiguo sumo sacerdote, pero él es el verdadero sumo sacerdote. En Hebreos 4:14 al 15 y Hebreos 7:28. Martica, me ayudas, por favor. Jesucristo nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos 4, el 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengámonos firmes, mantengamos firme nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 7:28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. O Amén. sea, vino de otro sacerdote, vino del sacerdocio de Melquisedec. Y aquí caigo cuenta de que hace mención a quien traspasó los cielos, eso que leíamos en Efesios 4, ¿cierto? Porque el único que traspasó los cielos y fue dejando dones a los hombres fue Jesucristo y llegó a dar plenitud en los cielos. Eh, Jesucristo llega y pone su sangre en el tabernáculo celestial sobre el propiciatorio y eso pues obviamente lo lleva a la gloria por la obra que hizo él porque es resaltado, exaltado por el Padre. Aquí el sumo sacerdote en la figura izquierda, cuando intercedía por su pueblo, hacía preguntas a Dios a través del oráculo de Dios y depositaba la sangre del Cordero, que es la sangre que representa a Jesucristo. Y a la derecha ya sumo sacerdote Jesucristo, como el sacerdote que sigue intercediendo por nosotros a través de su sangre, que todavía tiene valor para el perdón de nuestros pecados, para nuestra santificación y nuestro perfeccionamiento. Ahora, les voy a dejar de tarea leer Apocalipsis 1:10 al 18. O sí, tenemos unos minutos. Martica, ayúdame a leer esto, Apocalipsis 1:10 al 18. Apocalipsis 1:10 al 18. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama del fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, amén. Amén. Bueno, entonces a Jesucristo, incluso dice el apóstol Pablo que ya no debemos ver a Jesucristo como el crucificado, sino ya como que Jesucristo en su gloria. Es como cuando van a la casa de uno y le muestran la foto de cuando uno era bebecito y
se lo muestran a la novia o a la que va a ser la esposa de uno y pues realmente ya no, ya fuimos bebés, pasamos por un tiempo, fuimos niños, pero ahora ya somos adultos responsables que caminamos hacia algo muy importante que es el camino del propósito, el caminar en el Espíritu. Ya esto es para ver a Cristo glorificado, el Cristo de la gloria, quien está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, a que está intercediendo por las 7 iglesias y le está comunicando al apóstol Juan toda la revelación del Nuevo Testamento. Y por último, lo voy a leer yo, la misión de reunir todas las cosas. Es que el real objetivo de Jesucristo a través de la redención está en Efesios 1:10 al 12, que dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Realmente Él tiene esa función de reunir todas las cosas y reunir todas las cosas no son las cosas, sino a todas las personas y reunir a su iglesia, a su cuerpo, cuerpo de Cristo y a todos los creyentes, a todos los santificados en Cristo Jesús, para llevarnos y entregarnos al Padre. Esa es una función primordial de lo que vino a hacer Cristo y tiene que hacerlo. Y nosotros tenemos que ser parte de la obra de Cristo como cuerpo de Cristo, llevando a la unidad del cuerpo y a que nosotros todos vayamos a ser entregados al Padre para que se culmine la obra que es la obra futura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué aprendimos de la doctrina? La importancia de conocer la obra de Cristo, el perdón de pecados, recibir la multiforme gracia de Dios por medio de Jesucristo, seguir el modelo de Jesús y vencer la carne y vivir en el Espíritu, ser escogidos para el ministerio quíntuple y poder servir a Dios, recibir la revelación del Espíritu para glorificar al Padre, porque la función del Espíritu y una de las funciones, además de santificarnos, es de glorificar siempre a Cristo, desarrollar el carácter de Cristo a través del fruto del Espíritu y edificar el cuerpo de Cristo y llegar a la estatura del varón perfecto. Creo que estas cosas son importantes y para ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Bueno, con esto ya podemos acabar esta parte de la enseñanza y podemos parar la grabación de lo que estudiamos hoy. Vamos a ver, eh, aquí tenemos que, no sé si alguien me ayuda a buscar en dónde tengo yo que parar la grabación para, cliqueas en el mismo puntico donde dijiste de record, ahí lo paras. pero no, no lo veo, Bueno, ahí no está María. veo, no veo el puntico. Pues el mismo de récord, doctor. No, pero no veo donde dice récord. Bueno, vamos.